Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. Hola a todos. En esta ocasión, o en este capítulo, os vengo a hablar del uso de herramientas por parte de los animales. Mm, ya hablamos en el podcast anterior sobre cómo se comunican, cómo realizan ese proceso de comunicación algunos animales, y ahora vamos a ir un poquito más allá. Vamos a aprender, vamos a intentar explicaros cómo utilizan o qué tipo de herramientas utilizan o con qué fines utilizan herramientas determinados animales. Esto sería un poco analizar a esos maestros de la improvisación. En el mundo animal, muchos animales utilizan objetos que les permiten, de alguna forma, mejorar algunos aspectos de su vida, tanto para protegerse, como para el cortejo, como para alimentarse, de tal forma que el uso de esas herramientas les otorga una serie de características que de alguna forma nos llaman la atención. En primer lugar, lo que me gustaría contaros es un poco cómo definimos nosotros la palabra herramienta. La palabra herramienta, de alguna forma, se suele asociar a algo que está inventado por el hombre. Sin embargo, algunos animales también utilizan estas herramientas. Estos animales realmente utilizan un tipo de herramienta para tareas concretas, como antes os he comentado. No obstante, hay animales, hay especies de animales, como es el caso de los chimpancés o de los orangutanes, por ejemplo, que han desarrollado el uso de varias de estas herramientas para realizar funciones muy diferentes. Los animales que no usan herramientas no quiere decir que sean menos inteligentes, sino que básicamente pues pueden vivir o sobrevivir perfectamente sin el uso de estos objetos, ¿no? O de estas herramientas. Para que el uso de las herramientas evolucione en cada especie, se tiene que convertir en algo imprescindible para la propia supervivencia de esa especie. De tal forma que vamos a estudiar 4 usos principalmente. Uno de los usos es el de las medidas para la defensa. El segundo uso que vamos a analizar es el de para romper huevos. Otros sería herramientas para sobrevivir. Y el cuarto, yo lo he llamado inteligencia y talento. Medidas para la defensa. Por ejemplo, el mono araña sudamericano o el mono aullador, del que hablamos en el anterior podcast, por tener una potencia a la hora de emitir un sonido muy potente. Estos dos monos utilizan herramientas a modo de armas. Arrojan o dejan caer palos sobre los depredadores desde los árboles para conseguir de alguna forma ahuyentarlos. El caso, por ejemplo, de los chimpancés es muy interesante porque los chimpancés amenazan a los depredadores con palos y con piedras, pero solo los arrojan si está demasiado cerca, de tal forma que consideran que el hecho de arrojar el palo, pues les podría poner en una desventaja, porque es una herramienta para la defensa. Entonces, solo se desprenden de ese utensilio solo cuando la amenaza es realmente importante. Las cacatúas, por ejemplo, de las palmas de Australia, de las palmeras, golpean con palos los troncos de los árboles para defender el territorio de los rivales. Hacen ruidos con otro palo en el propio tronco.
Aves, por ejemplo, como el estornino, el mirlo, el arrendajo, han aprendido a usar las defensas que tienen otros animales en su propio beneficio. Lo que hacen es que restriegan hormigas vivas por su plumaje para que suelten ese ácido que tienen las hormigas, que se llama ácido fórmico. Fórmico, en alusión a la palabra formis, que es hormiga, ácido fórmico, que utilizan las hormigas para defenderse en este caso, y que de alguna forma, al estar impregnado en el plumaje, hace que mate a los parásitos que puedan tener esas aves en sus propias plumas. El segundo tipo habíamos dicho que era el de romper huevos. Muchos animales usan herramientas para extraer la comida del interior de determinados alimentos, ya sean huevos o frutas. En el caso de los huevos, por ejemplo, son muy ricos en proteínas y han forzado al desarrollo, pues, de herramientas para poder extraer el contenido del huevo, sobre todo en algunas especies de aves y también en algunos mamíferos. En el caso, por ejemplo, de los mamíferos, podemos destacar la mangosta. La mangosta africana lo que hace es buscar una piedra, la coloca entre sus patas y lanza el huevo contra ella. Existen otros mecanismos que utilizan otros animales que lo que hacen es tumbarse también sobre su espalda y golpear la piedra contra el huevo, en lugar del huevo contra la piedra. En este caso es un mecanismo muy similar. Otros rompedores de huevos lo que hacen es que utilizan piedras a modos de yunques, ¿no? Como es el caso de los mapaches, o los babuinos, o incluso aves como el alimoche, que es una especie de buitre, que lo que hacen es que se alejan del huevo, cogen una piedra con el pico y la lanzan desde hasta 45 centímetros contra el huevo para buscar el choque. ¿Por qué han ingeniado esta estrategia? Porque básicamente los huevos que comen son los de avestruz. El huevo de avestruz se caracteriza por tener una cáscara muy, muy fuerte. No es tan fácil romper con un simple picotazo. Y por lo tanto el alimoche lo que ha desarrollado es el uso de una herramienta, en este caso una piedra, como utensilio para romper, para cascar o para fracturar la dura corteza del huevo del avestruz. Otro tipo de acción que utilizan, o otro tipo de mecanismo que utilizan los animales, hemos dicho que era el uso de la herramienta para la supervivencia. Para que el uso de las herramientas forme parte de ese comportamiento propio de cada especie, la herramienta, este objeto, debe de estar al alcance continuamente en el propio medio, y además también su propio uso tiene que significar un adelanto, un beneficio real respecto a sus compañeros. ¿Qué pasa con esto? Pues que, por poner un ejemplo, el pinzón artesano de las Islas Galápagos lo que hace es extraer las larvas de las grietas profundas utilizando una espina de cactus, que la ha recortado al tamaño que él quería, ¿no? Y que siempre lleva encima por si acaso. Vamos a poner otro ejemplo. La garcita verdosa de Japón utiliza larvas o insectos y bayas como cebo para pescar peces. Y lo que hace los esparce por la superficie del agua, y cuando ellos se acercan, ella los ensarta. O el caso de la nutria marina, que abre los erizos de mar o cualquier crustáceo o moluscos, golpeándolos contra un guijarro a modo de yunque. Y lo que hace es, se lo coloca sobre el pecho y directamente golpea contra la piedra.
Este tipo de comportamientos, pues de alguna forma se hacen necesarios, porque en el medio en el que estos animales viven existe un beneficio claro. En el caso de la nutria, alimentarse de los erizos o alimentarse de caracolas a mordiscos es bastante más difícil que golpearlos, romperlos y alimentarse de ellos. Y por lo tanto, posiciona al ejemplar que realiza esta actividad en una mejor situación que otros animales que no lo utilizan. Y por tanto, se vuelve un comportamiento casi imprescindible y al final, en ese proceso evolutivo, pues se queda arraigado dentro del código genético de la propia especie. Aprenden los hijos sobre los padres. El cuarto punto que vamos a hablar es el de la inteligencia y el talento para el uso de estas herramientas. El uso de las herramientas realmente es más común en los primates que en cualquier otro grupo de animales. Los primates, la verdad es que utilizan una variedad increíble de herramientas. En el caso, por ejemplo, del orangután, que es uno de los animales, pues la verdad, más evolucionados, es capaz de utilizar más de 50 herramientas diferentes para realizar diferentes tareas. Esto se debe principalmente a que el cerebro es mucho más grande y están además los orangutanes mucho mejor equipados para resolver problemas y además también tienen unas manos que son muy hábiles y que incluso tienen unos pies que son bastante hábiles porque tienen capacidad para manipular objetos. Todo esto, pues bueno, posiciona a los chimpancés y a los orangutanes, pues en una situación con una serie de características adicionales que les permiten, pues bueno, desarrollar este uso mucho más evolucionado. Algunos animales que usan herramientas, pues parecen de alguna forma tener una capacidad innata. Esta capacidad parece que ya viene innata. Para otros, pues de alguna forma pues se trata de un proceso de imitación o simplemente pues por mera experimentación, ¿no? Experimentan, funciona, les parece que está bien y simplemente pues lo siguen haciendo. Sin embargo, la medida en que los animales aprenden y se adaptan al uso de las herramientas depende de una habilidad y una inteligencia que están heredados. Los animales con conocimientos adquiridos, como en el caso de los primates, pues de alguna forma tienen más potencial que los que tienen una habilidad innata. ¿Por qué? Pues porque pueden adaptar sus conocimientos, lo que ellos están aprendiendo, a las circunstancias reales de su presente. Hablando de un caso concreto, en el caso de los chimpancés son los usuarios de herramientas pues más ingeniosos del planeta, ¿no? Siempre a excepción del hombre. Porque en el caso de los chimpancés no solo usan las herramientas naturales como piedras para golpear, pues a modo de armas o yo que sé, palos, sino que también elaboran útiles. Ellos son capaces de construir herramientas nuevas para funciones específicas que necesitan en ese mismo momento. Distintos grupos de chimpancés han desarrollado distintas técnicas para realizar tareas muy parecidas. Y esto lo hemos estudiado en zoológicos o también en la observación directa en la naturaleza. De alguna forma, los más jóvenes adquieren estos conocimientos, aprenden. Es la escuela de la vida de los chimpancés. En el caso, por ejemplo, un caso muy curioso de los chimpancés es que usan ramitas largas, palitos alargados, para hurgar. Meten las ramitas dentro de los palos, de los termiteros o de los hormigueros, y lo que hacen, pues es que estos insectos se arremolinan en el palo. Entonces en ese momento el chimpancé saca el palo y lo chupa directamente. Lo que hace es, pues, una brocheta de
de hormigas o de termitas, sin que estén ensartadas, lógicamente. Simplemente pues chupa el palo y come. Utiliza también palos pues para comer frutas o para partir cosas. La verdad es que han sido capaces de desarrollar mecanismos cuanto menos pues curiosos. Por daros algunos ejemplos sobre técnicas y herramientas que utilizan algunos animales y que nos parecen de alguna forma fascinantes. Por ejemplo, en cautividad, el oso de anteojos de América del Sur, pues en zoológicos se ha observado que a veces utilizan palos para recoger los trozos de pan que flotan en el agua de los fosos que hay en muchos zoológicos. Los cuervos, por ejemplo, de Nueva Caledonia, son capaces de extraer las larvas de la madera que ya está muerta, con ganchos de ramas o con rastrillos dentados que están hechos con hojas duras que elaboran ellos mismos con su pico. Otro ejemplo así, un poco interesante que os he traído, es el de los macacos japoneses, que han aprendido a separar con agua los granos de trigo de la arena. Lo que hacen es hundir la comida en el agua, de manera que el trigo flota y la arena se hunde, y entonces recogen con la mano todos los restos de trigo que son los que están flotando. Los elefantes, por ejemplo, utilizan palos para rascarse las partes que tienen difícil acceso, ¿no? Lo cogen con la trompa y se rascan. O incluso el pájaro tejedor, que perfora las hojas con el pico y las cose. En el caso del pájaro tejedor os dejaré en el blog del Píxel del Bosque, que es ierga.blogspot.com, y en Twitter firmo como @ierga. Os dejaré unas fotos de pájaros tejedores que hice yo en uno de mis viajes. Otro ejemplo que os puedo traer es el del chincha asesino de Costa Rica, que utiliza termitas como cebo para capturar otras termitas que están vivas. O el caso del mono capuchino de América del Sur, que utiliza un tallo de bambú a modo de yunque para partir nueces. La verdad es que hay infinidad de ejemplos, hay infinidad de casos que son realmente fascinantes y que nos hacen ver cómo la evolución ha ido dejando en la Tierra distintos comportamientos que nos parecen increíbles. No por ello, no tenemos que olvidar, como siempre os digo, la responsabilidad que tenemos nosotros como especie un poco dominante sobre el planeta, y también nuestra labor de conservación para todas ellas. Os agradezco mucho que me hayáis escuchado, os agradezco mucho que sigáis ahí pendientes de cada capítulo, y sobre todo, pues bueno, os agradezco mucho los comentarios positivos, las rectificaciones, las notas que me hacéis llegar a través de los distintos canales. Este capítulo, que se convierte en el número 15, por una cuestión más de números, será el último de esta primera temporada. Seguiremos grabando con la misma continuidad que tenemos hasta ahora, simplemente que he decidido que cada temporada pues tendrá 15 capítulos. Un poco pues por darle un poco de organización a los podcasts. De tal forma que el siguiente capítulo será el capítulo 1 de la segunda temporada. Intentaré añadir algunas mejoras o algunos cambios en la estructura del podcast, aunque muy ligeros. También quiero hacer algunas sesiones de entrevistas con otras personas que están interesadas, y sobre todo, pues bueno, me gustaría que haya un cambio un poquito en cada una de las temporadas. Por todo ello, os agradezco de verdad que sigáis pendientes del Píxel del Bosque y de todo aquello que os voy contando. Muchas gracias.